para el entretenimiento. Y no solamente es el hecho de entretenernos con los animales, sino es el hecho de maltratarlos, practicarles actos de crueldad Ujú. para, con un fin de O sea, entretenimiento, ustedes, por ¿no? Es ejemplo, un decir, circo no lo eh, aceptan. Por ejemplo, un elefante en un no, circo. circo con, no, ni salvajes ni domésticos, por supuesto que no. En ninguno de los aspectos. Muchos de repente podrán decir, pues ustedes son demasiado extremistas porque ¿cómo hacen ustedes con las exhibiciones caninas? Bueno, en las exhibiciones caninas algo, ¿no? Muchos animales de estos se divierten en este tipo de cosas y muchos animales de estos utilizados por las exhibiciones caninas, sí es verdad, no solamente se divierten y lo disfrutan, sino que aparte, forma parte incluso de su gen. Aplicar ciertas cosas, pero ahora cuando una persona se está lucrando y fuerza con extremacía a un animal simplemente para ganar un torneo, para ganar un dinero, entonces ya es otra cosa. Pues es como cuando tú puedes aplicar, dice, los concursos de belleza con las niñas de repente son inofensivos y todo, pero cuando llega alguien y está utilizando y sobreexplotando a ese infante, entonces decimos que hay un maltrato, ¿no? Entonces, Así es. más o menos lo mismo pasa con los animales. Ahora, cuando hay casos extremos de crueldad, y el caso por lo menos que tenemos en Venezuela como los toros coleados, como las peleas de gallo, las corridas de toros, el cerdo encebado, el abordaje del río Orinoco con los que se hace con los caballos, las mismas carreras de caballo en cierta forma, porque lo que uno de repente puede ver en la carrera, pero todo lo que engloba a veces los abusos que se hacen a los animales precisamente con las trampas que se hacen para que un caballo gane o no gane, ¿no? O a veces que hablamos de animales que son dopados para que pierdan o para que ganen. Ujú. Entonces estamos hablando de, por supuesto, que son actos de suma crueldad. Y también podemos hablar de equitación y de mucho. Pero estamos hablando de un tema, ¿no? Claro, que es la Eh, y, tauromaquia. eh, de la tauromaquia. Y específicamente de lo que pasó el martes, ¿no? Donde el Congreso de CDMX de la Ciudad de México o de lo que ya, la nueva Ciudad de México, ¿no? Que hay que diferenciar un poco de lo que era México anterior, México DF anteriormente, ¿no? Porque es una ciudad más grande, que cuenta con la plaza de toros más grande del mundo, ¿no? La plaza de Ciudad de México. La segunda plaza de toros más grande del mundo, por supuesto, está aquí en Venezuela, que es la de Valencia, para los que no Ujú. saben, la tercera es la de la Renta en España. Eh, bueno, el hecho de que en la ciudad más grande del mundo se haga y tal vez la ciudad más taurina del mundo, que es estamos hablando de una televisora como Televisora Azteca y como la cadena Televisa, que transmiten las corridas de toros incluso en vivo, a veces son so pena de que haya hasta fallecidos bien sea del público porque un toro se salta a la barda o porque un profesional de la matanza del animal haya sido corneado, incluso, bueno, no se ha podido ni siquiera prohibir este tipo de cosas, como el hecho de que no se transmite en vivo a las 4 de la tarde, una hora infantil, este tipo de actividades, ¿no? Roger, Estoy diciendo, porque en España normalmente se retransmite en la noche, es decir, para que la infancia no tenga que estar expuesta Claro. a estos actos de Roger, violencia. Dime, Lili. pero también está con nosotros Juan José Guerrero, quien es el responsable de la Feria de San Sebastián en San San Cristóbal, Cristóbal. Estado Táchira. Sí, señor. Oye, ¿qué Juan, dices tú, Juan, al Ujú. escuchar a Roger, por ejemplo, y al ver la y al decisión ver de la decisión México, de ¿no? México? ¿Qué dices tú cuando acusan a los partidarios de la tauromaquia de fomentar el maltrato animal? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué respuesta darías, no? Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenido. Bueno, ante todo, para todos, mi respeto a cualquier posición que se pueda tomar en torno a la tauromaquia y en torno a cualquier tema, porque en definitiva el ser diversos es lo que nos hace humanos, ¿no? El pensar diferente y el respeto por cada, por cada idea. De manera que yo nunca he afrontado este tema desde el punto de vista del debate ni de la discordia, sino entender de que hay personas que tienen posiciones distintas y también entender que la tauromaquia es una actividad minoritaria. Ujú. Desde el punto de vista de ser una actividad de minorías, pues tenemos que tener claro que el avasallamiento de la mayoría democrática haría desaparecer la actividad, ¿no? De manera que cuando tratamos de arte, de cultura, cuando hablamos de idiosincrasia, cuando hablamos de tradiciones, el hecho de la mayoría yo creo que no puede prelar definitivamente en la decisión que se tome en una actividad. Lo que sucedió en México fue
presentar ante una mayoría, ante una decisión de mayorías, una actividad que sin duda no es acogida por la mayoría de las personas. ¿Por qué es así? Bueno, lo tenemos que simplemente asumir en el hecho de que el mundo tiene 181 países y solo 10 países son taurinos en el orden mundial. Desde ese punto de vista tenemos que trabajar. Pero sí que somos una cultura, una idiosincrasia y unas tradiciones en el que el respeto, el bienestar social y muy lejos del maltrato y la crueldad se impone. Nosotros no estamos en lo absoluto de acuerdo con lo que es crueldad, no creemos en lo absoluto en el disfrute del maltrato hacia el animal, sino creemos en que esa conjunción entre la inteligencia del humano y la brutalidad de un animal de 500 kilos, de ahí puede surgir arte efímero y no crueldad. Dudo mucho yo que Goya haya pintado cuadros de crueldad. Dudo mucho yo que Federico García Lorca haya escrito poemas en función de la crueldad. Pero ellos no Dudo mataban mucho un yo toro, que por Picasso. ejemplo. Perdóname, Claro, pero se Juan. inspiraron en ello, Vladimir. Claro, Se inspiraron en inspirarse es una corridas de cosa, toros. claro, inspirarse es una cosa y ejecutar, por ejemplo, un acto de matar al toro, por ejemplo, y sobre todo cuando ya está indefenso, cuando le clavan Pero, la estocada final, que le dan la estocada. O sea, Bueno, ¿por qué llegar a eso? ¿Por qué no dejar que la corrida llegue hasta el indulto? Pues no matar al toro, por ejemplo. porque hay indultos, en efecto, pero lo cierto es que el animal bovino que cría el ser humano, en el 99% de los casos va a morir. Y va a morir para beneficio del ser humano. Y el 1% que no muere es el animal indultado en una plaza de toros que muere de viejo en una finca. A ver, Juan José, Roger, nosotros vamos a escuchar un Sí. tema musical, Luis Sí, Fonsi, así, Juan Luis Guerra con Llegaste tú, pero y al regreso. así vamos a seguir, pero rapidito, un comentario rapidito, ¿sabes cuál es? Oye, eso que dicen, por ejemplo, aves beneficiadas, ¿cuál es el beneficio que le dan? Que le dan un matarile. Escuchemos a Luis Fonsi. Las diferencias y las coincidencias. Lo importante es saber escuchar. Puntos de vista. Aquí estamos en una discusión de toro o nada. Y nos acompañan Juan José Guerrero, responsable de la Feria de San Sebastián en San Cristóbal, Estado Táchira, y Roger Pacheco, eslava, activista defensor de los derechos animales. Y en la pausa, justamente, Vladimir y yo estábamos recordando que en una entrevista sobre Groenlandia, ¿no?, les decían que era muy importante para ellos, culturalmente, siendo inuits, por ejemplo, comer ballena. Sí, señor. Eso puede ser interpretado como crueldad animal. Pero bueno, esa gente lo que come es ballena. Eso es una parte con la que uno podría no estar de acuerdo. Además, no coincidir en gustos gastronómicos, pero prohibirles comer ballena sería una parte muy importante Pero de además, su cultura que tendría que verse modificada. Y en la naturaleza los animales, unos son predadores, otros son alimentos. Sí. Entonces, Juan José, ¿cómo afectaría? Porque estábamos viendo que se trata de la plaza más grande de toros, la de México. ¿Cómo afecta el espectáculo, la cultura taurina, una decisión como esta? Bueno, mira, ya tenemos ejemplos en Quito, en Ecuador, cuando se hizo el plebiscito constitucional impulsado por el presidente Correa, en el que se hizo la pregunta sobre prohibir o no los toros en la República del Ecuador. Todos los departamentos del Ecuador aprobaron que se mantuvieran las corridas de toros de manera íntegra, es decir, dando muerte al animal en la plaza de toros y no posteriormente dentro de un corral, como suele hacerse, por ejemplo, en las corridas a la portuguesa. Solo en Iñaquito, es decir, en Quito, se prohibió la muerte del animal. La feria de Jesús del Gran Poder de Quito era la feria más importante de Latinoamérica durante la primera década de los 2000 del siglo XXI, y se dio un año que la corrida incruenta, y el siguiente año, el año 2012, se acabaron las corridas. Desde el punto de vista económico, la corrida de Quito, bueno, o sea, los números están allí porque se hizo una presentación, de hecho se hizo una presentación ante la UNESCO de lo que era la Feria del Jesús del Gran Poder y cómo se acabó la feria globalmente luego de prohibir la muerte del toro, al igual que sucedió en Maracaibo. En el año 2016, un alcalde llegó y el decreto número 001 fue prohibir las corridas de toro
durante la Feria de la Chinita. Yo fui el último empresario que dio la Feria de la Chinita en el año 2016 y en el 2017 la prohibió, y con esa decisión se acabó la Feria de la Chinita. Se acabó totalmente. Nadie habla de la Feria de la Chinita. Hablaba Juan José Guerrero, responsable de la Feria de San Nos queda Sebastián. poquito tiempo, Y ¿no? nos queda muy poquito tiempo, así que Roger, ¿crees que con estas decisiones que se están tomando progresivamente va a llegar el fin de las corridas? Y ¿Se va a llegaremos a una sociedad acabar la bolivariana completamente. Voy a hacer- tauromaquia? Voy a ser rápido porque tengo que responder muchas de las cosas Ajá. que dijo Juan José, empezando que, bueno, que sí es verdad, cuando estaba en Ranguetauro, fue el último promotor de la corrida de la Chinita, ¿no? Pero esta es una corrida que ya estaba a punto de morir perfectamente porque de 9 corridas que se hacían al año, terminaron haciéndose una o dos, a veces una sola, precisamente porque el público bajó. Bueno, varias cositas. En primer lugar, él está diciendo que somos una mayoría y ellos son una minoría. Yo empecé en este activismo por ahí empezando el año 2000, 2001, por ahí, más o menos en esa época. Y el argumento de los torinos, porque en esa época en Venezuela por lo menos los 23 estados tenían corridas de toros. Había en Barcelona, había en Maturín, había en Valle de la Pascua, había, bueno, en Ciudad Bolívar, en Margarita, en todos lados había corrida de toros. Y entonces una de las cosas cuando nosotros proponíamos la prohibición de las corridas de toros o lo exigíamos, decían que bueno, que no podíamos acabar con una actividad de mayoría, que nosotros éramos una pequeña minoría insignificante que estábamos en contra de eso. Ahora las cosas cambian, han pasado 25 Roger, años. Y entonces, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, ese sonido indica que debemos despedir, pero yo propongo que más adelante volvamos a retomar este tema que es muy importante. Pudiéramos, como se dice por ahí, se fue. Volvemos, sí. Vamos a Color Telemundo. La buena música y lo mejor del entretenimiento se unen en un mismo dial. Onda, la superestación. Pronto se estrenará la nueva versión en acción real de un clásico, Blancanieves, la nueva película de Disney. Blancanieves es la mágica aventura de una joven amable, intrépida y sincera, quien se enfrenta a la reina malvada, con la ayuda de 7 valientes mineros y un nuevo príncipe, y juntos la ayudarán a luchar por su destino y descubrir el verdadero significado de su fuerza interior. El estreno será a partir de este 20 de marzo, solo en cines. Ingresa a nuestro Instagram, ubica nuestro post fijo y sigue las instrucciones. Blancanieves, la nueva película de Disney, en todos los cines unidos del país. Una invitación de Onda, la superestación. Paga el impuesto sobre la renta en Bancamiga, sin salir de tu oficina o tu casa, sin filas ni esperas. Hazlo fácil desde Bancamiga en línea o Bancamiga Suite. Puedes realizar el pago de tus impuestos y el de terceros los 365 días del año y sin complicaciones. En Bancamiga, hacemos tu vida más fácil. Son las 6:56 minutos. Llega a tiempo con ECA Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. En Marriott Restaurant and Lounge, tu evento será inolvidable y vivirás una experiencia única. Contamos con la mejor ubicación, comodidad en nuestros amplios, modernos y acogedores espacios, servicios y, como siempre, la mejor calidad en cada uno de nuestros platos. Marriott es sinónimo de tradición y buen comer. Para más información, nuestras redes sociales, marriott.oficial y WhatsApp para delivery 0424-185-1333. Marriott Restaurant and Lounge, calle Madrid.